es diferenciación y gestión de grupos de Microsoft 365. Reunirse es un comienzo, permanecer juntos es un progreso, trabajar juntos constituye el éxito, y es parte de lo que les estaba diciendo ahorita. Desde la parte de TI, desde el departamento de TI, nosotros facilitamos estas herramientas para que las empresas y las personas, sobre todo, sean las que colaboren entre sí. La primera barrera que encontramos por lo general es el mismo usuario diciendo no me ponga eso, que eso es más complicado, me va a enredar la vida, etc. Pero una vez ya están trabajando en entornos compartidos, una vez están trabajando en grupos de trabajo, en grupos de datos o en grupos de permisos, se vuelve más fácil la gestión de ellos del día a día. Y después ya el problema es quitarles eso, porque entonces se vuelve mucho más práctico, se vuelve mucho más rápido. Pero tenemos que aprender a lidiar con esas primeras reacciones del usuario, que por lo general es déjeme como estoy, que así estoy bien. Lo que conocemos está bien, lo desconocido nos da miedo. Entonces, primero, ¿por qué existen tantos grupos? Y yo les voy a hablar inicialmente de 6. Uno, la demanda de colaboración y comunicación que crece en las empresas mucho más allá de las capacidades actuales. Las gerencias, las administraciones esperan, buscan, quieren que los empleados se comuniquen entre sí y que la información fluya de una forma muy rápida. La forma más rápida por lo general ha sido a través de correo electrónico, que cuando se manda algo por correo electrónico, pues las personas lo pueden recibir por grupos o por espacios, entonces pueden comunicarse entre el uno y el otro, pero la comunicación por correo electrónico tiene una desventaja, y es que es atemporal o asincrónica en este caso. ¿Qué quiere decir eso? Que yo mando un correo electrónico el día de hoy con un archivo, ese archivo quien lo recibió lo modifica, lo cambia, y no me está asegurando que yo, que fue el que emitió la información inicialmente, se me devuelva una versión actualizada. Entonces eso genera diferenciación en las versiones, diferenciación en el contenido, diferenciación en la información. Entonces puede que la persona de contabilidad que modificó el archivo tome decisiones, acciones e informe a la gerencia con base en esos cambios que ellos están haciendo. Y yo, que generé el archivo, no sé, en operaciones, en producción, me quede con una visión parcializada de la información que yo estoy enviando. Entonces la idea es que entre ellos exista una comunicación más fluida y que los cambios que hagan el uno y el otro pues se vea de forma sincrónica. Eso quiere decir que cualquiera lo puede ver en cualquier momento de su día o de su tiempo y ambos vean lo mismo. Pasa que la necesidad de soluciones de autoservicio necesitaban ser más dinámicas y seguras. Entonces en las empresas, en la medida que se iba creciendo, se generaba esa dependencia del departamento de TI. Venga, es que yo tengo un grupo de ventas que somos 25 personas y entran y salen personas todos los días. Entonces no tengo forma de mantener mi grupo de correo electrónico actualizado, o mi grupo de comunicaciones actualizado, o mi Teams actualizado, porque es que solamente hay una persona en TI y atiende 150 personas. Entonces eso se puede solucionar con administradores o con propietarios de grupos, que lo vamos a ver ahorita. Las tecnologías de colaboración anteriores demandaban más presencia de TI, lo mismo que les acabo de decir. Entonces, si solamente el de TI podía crear grupos, agregar personas, quitar personas o configurarlos, entonces era un cuello de botella para las empresas. Y la otra razón por la cual existen tantos tipos de diferentes grupos es por herencia. Antes, los sistemas que nosotros vemos en Microsoft 365, gran mayoría de ellos funcionaban por separado. Entonces, había un servidor de directorio activo, en donde yo tenía grupos de seguridad, tenía unidades organizacionales, etc. Había por otro lado un grupo de Exchange, un servidor de Exchange, perdón, que era donde yo manejaba el correo electrónico. Y en ese servidor de Exchange, entonces yo tenía grupos de correo electrónico, listas de distribución, y tenía también grupos de seguridad que normalmente se heredaban del directorio activo, siempre iban hablando en llave. Habían servidores de SharePoint que funcionaban como servidores miembros del dominio, que también heredaban una parte del directorio activo, que era la parte de seguridad, pero adicional creaban sus propios grupos con niveles de permiso de propiedad, de visitante o de usuario. Y así por el estilo. Entonces, en la medida que se fueron integrando estas herramientas a Microsoft 365 como un servicio cloud, entonces esas herencias llegaron con sus propios grupos y con sus propios espacios a ofrecer o a proponer, o mejor dicho, a solucionar el funcionamiento de la plataforma en la nube.
porque las plataformas lo que hicieron fue que adaptaron los servicios de tierra, los servicios on-premise, a esos servicios de nube. Entonces llegaban con sus propias adaptaciones. Yo no podía llegar a cambiar el modelo de un día para otro y decirle a la gente ya no existen estos grupos, sino que todo funciona con un solo grupo unificado. Y de eso llevamos más de 10 años y van a seguir así. ¿Cuál es nuestra responsabilidad desde el departamento de TI o como personas trabajando en TI? Uno, necesitamos saber, tener claridad de los diferentes tipos de grupos. Eso lo vamos a resolver hoy, o por lo menos la gran mayoría. Dos, pues mantener esos grupos existentes y hacerles mantenimiento. Pero antes de eso, es yo saber qué tipo de grupo es el que necesita una persona, un grupo, un área, una empresa determinado. En una empresa se pueden mover cantidad de grupos ilimitados, pero yo tengo que tener claro qué tipo de solución le estoy entregando a cada uno y por qué, para poder determinar cómo los voy a administrar y cómo los voy a gestionar. Tengo que hacerle seguimiento y les voy a explicar en uno de los grupos el por qué, porque hay grupos que pueden crear los usuarios directamente. Entonces, si los usuarios están bien capacitados, eso no me genera un problema. Pero si los usuarios no tienen la capacitación correspondiente, eso se me puede poner color de hormiga y se me puede convertir en una tormenta de problemas. Tengo que llevar ese control de los grupos que se crean o se controlan por la creación de ellos mismos, o sea, por los usuarios. Educar en general es la base, es la regla. Cuando yo tengo grupos, empleados, usuarios, clientes, etcétera, tengo que procurar entregarles conocimiento a ellos. No todo el conocimiento es gratuito, no todo el conocimiento es importante, pero sí por lo menos en lo que ellos están trabajando, que sepan para qué les sirve y cómo lo tienen que usar. Entonces, si yo voy a hacer una implementación desde el área de TI, lo primero que tengo que pensar es en entregar esa plataforma o entregar ese servicio. Y en la entrega tengo que hablar de educación para los usuarios y un periodo de adaptación para que la gente aprenda a manejar las herramientas, tenga la posibilidad de hacer preguntas y la empiece a utilizar correctamente. Manejar a los propietarios de los grupos o educar a los propietarios de los grupos. Son dos niveles. Uno es el usuario, que va a ver todas las bondades y la parte básica de la gestión, pero los administradores se van a convertir en su mano derecha, porque entonces si usted tiene buenos administradores de grupo, tiene menos llamadas de soporte. Listo, ahí es donde tenemos que empezar a pensar en el beneficio que logramos nosotros y en el empoderamiento que le damos a ellos, que sea gradual, controlado, organizado. En lo posible, hagamos la delegación de esos grupos a administradores que estén dentro de la empresa, que sean usuarios normales. Pero para poder lograr eso, hay que educarlos, hay que adecuarlos y hay que empoderarlos para que tengan eso. ¿Cómo se crean grupos en Microsoft 365? Hay diferentes plataformas, hay diferentes espacios, cada uno depende de la finalidad que tenga. Hay, por ejemplo, grupos de Microsoft 365 que se crean en la misma consola de administración de Microsoft 365, o sea, en esta. A ver acá, se las comparto aquí. Esta es la consola de administración, el centro de administración de Microsoft 365. Está el centro de administración de Exchange, que entonces yo lo puedo acceder desde esta parte de abajo que tengo acá de Exchange, o desde la administración de usuarios que está aquí, o la administración de grupos que tengo aquí, editando las opciones de correo o de Exchange de cada grupo o de cada usuario. Ahorita lo vemos. Desde la administración de Azure Active Directory, todas las cuentas de Microsoft 365, es decir, todo lo que usted configure y conecte a través del centro de administración de Microsoft 365, tiene el acceso a Azure Active Directory. Y esto es un directorio activo básico. Esto es uno light, que simplemente lo que me permite es administrar unos permisos, unos grupos, unas configuraciones, pero no es el servicio completo de directorio activo en cloud. Microsoft comercializa el directorio activo full en cloud y arranca como en $100 al mes la licencia para hasta 5,000 usuarios, si no estoy mal. Entonces, para que lo tengan claro, si hay una gestión, es muy similar. Puede hacer gestión de dispositivos, puede hacer gestión de usuarios, puede hacer gestión de grupos, puede hacer gestión de permisos, asignación de licencias, contraseñas, segundo factor de autenticación se puede administrar por ahí, etcétera, pero no es el full del directorio activo. También lo puedo hacer por PowerShell.
si alguien conoce PowerShell o sabe de qué se trata, y si no, PowerShell es la ventana de comandos del sistema Microsoft, que en este caso digamos que viene ya listo para administrar todas las herramientas de Microsoft y todas las herramientas de cloud, y se ve así como esto. Listo, esto es una ventana de comandos, este es Windows PowerShell, y yo aquí lo que tendría son los comandos o los scripts para hacer la gestión. Y ahí viene un tema importante para los que van a trabajar con PowerShell por primera vez, los que quieren trabajar con PowerShell, y es que esta es la consola, pero los scripts, los comandos, etcétera, cada uno viene por paquetes. Entonces yo tengo que descargar un paquete de gestión para la administración de Exchange, otro paquete de gestión para la administración de SharePoint, o utilizar los paquetes básicos para la conexión, desconexión, vinculación, etcétera. Pero la gran mayoría de los productos tienen su propio paquete de gestión, donde están las herramientas para crear, eliminar, modificar, migrar, mover, etcétera. Listo. De esto hay documentación exagerada en internet. De pronto no sé si es en español. Yo usualmente consumo la información en inglés. Entonces sí encuentro infinidades de información al respecto. Listo. Otros grupos se crean como herencia o como parte de modelos o sistemas o soluciones. Entonces ya les voy a explicar eso de qué se trata. Vamos a ver los primeros 6. Este es el primero, que es el grupo de Microsoft 365, o lo que antes se llamaba un grupo de Office 365, y es el que va amarrado a la plataforma como tal. Entonces ese grupo se crea por acá. Yo vengo aquí a Teams, estoy en la consola de administración, vengo a Teams y grupos, y aquí en grupos tengo la opción de crear uno nuevo, y mire que la opción que tengo aquí por defecto es la creación de un grupo de Microsoft 365. Aquí tengo las otras, ahorita lo vamos a ver. Entonces me vengo acá y le voy a agregar un grupo. Ya en esta creación de grupo, entonces ya puedo definir cómo lo quiero hacer. Esto es una redundancia, realmente. Lo que yo tengo acá y lo que tengo acá es prácticamente lo mismo. Simplemente me lo están ordenando para podérmelos listar aquí diferente. Pero cuando yo voy a crear aquí, agregar un grupo, yo le doy clic en esto, realmente me da la opción de crear cualquiera de estos. Entonces, pero le digo, es una redundancia. No es que si estoy parado acá, el que estoy creando es de Microsoft 365. O que si estoy parado acá, el que estoy creando es de lista de distribución. Sino que yo puedo estar en cualquiera de estos. Él me está listando acá los que corresponden a esta categoría. Pero al agregar un grupo, yo puedo escoger qué tipo de grupo voy a crear. Entonces, en este caso, el grupo de Microsoft 365 me permite la colaboración entre usuarios dentro y fuera de la organización. Es decir, yo puedo tener invitados, puedo traer personas de afuera para que vean la información que estoy teniendo ahí o estoy compartiendo ahí. Tienen un buzón compartido, y aquí viene un concepto importante para los que no han trabajado nunca con Exchange o con correos electrónicos de Microsoft. Un buzón es simplemente el espacio que yo utilizo en el servidor para almacenar los correos electrónicos y todo lo asociado al correo electrónico de una dirección o de múltiples direcciones. Entonces, no todas las cuentas o no todas las direcciones de correo electrónico tienen buzón. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de esas. Y no todos los buzones están asociados a grupos. Hay buzones que en la mayoría de los casos están asociados a personas, a individuos. Pero todos los buzones tienen que tener por lo menos una dirección de correo electrónico asociada. ¿Listo? Puede ser público o privado. Bueno, y cuando estamos hablando de ese buzón compartido, ¿qué son esas características que están ahí? Uno puede tener una dirección, puede tener alias, tiene mínimo 50 gigas de capacidad para almacenar correo electrónico, puedo utilizarlo como miembro de otros grupos o de otras áreas, etc. Esas son las características que vienen asociadas a un buzón. Hay más. Puede ser público o privado. ¿Quién? El grupo. Entonces yo en el grupo puedo definir si va a ser privado, un administrador es el que me tiene o que invitar o que aceptar. No puedo entrar o ser parte del grupo sin que alguien me autorice. Y si es público, entonces yo lo puedo encontrar ya sea en la lista de grupos, ya sea buscándolo por Delve, por ejemplo, que puede aparecer en Delve, o lo puedo buscar en SharePoint, o lo puedo buscar desde el correo electrónico, si lo tengo en la lista de correo electrónico, y desde ahí simplemente participar en el grupo. Me conecto, le digo ser miembro y se conecta cuando es público. Puede recibir mensajes externos, es decir, lo puedo autorizar
para que desde otro dominio, desde otra área, le puedan mandar correos electrónicos. Y al hacerlo así, lo que estoy haciendo es colocando un grupo o de distribución, o en este caso un buzón que está compartido, para que desde afuera de la organización le manden correos a esa dirección. Tiene calendario compartido. O sea, puedo crear un calendario, consultarlo desde Outlook, verlo desde Outlook. Entonces aquí sí voy a tratar de abrir la otra ventanita. En esta misma le voy a decir que me abra aquí el Outlook en una pestaña nueva para que lo veamos. Este es el Outlook web. Quien no lo ha trabajado no lo ha visto. Esto es prácticamente la misma opción que tenemos de Outlook para escritorio, pero todo en modo web, casi todo por lo menos. Y en el Outlook existe esta organización. Estos son los favoritos, estas son las carpetas, y en la parte de las carpetas aquí están los correos de los grupos. Entonces yo aquí puedo descubrir los grupos nuevos que existan, que estén disponibles como buzones o como direcciones. Puedo crear un nuevo grupo o puedo administrar grupos. Entonces aquí yo voy a ver las comunicaciones, ahorita les explico cuáles, pero si me vengo a calendarios, en calendario también hay una opción para agregar calendarios de grupo y van a aparecer aquí los calendarios de los grupos a los que yo pertenezca. Así como lo veo en el Outlook, lo puedo ver en el calendario. Listo. Aquí debo bajar las dos pestañas abiertas porque ahorita lo vamos a seguir revisando. Y voy a abrir esta de una vez como una nueva. Tiene librería de SharePoint. Una librería de SharePoint es un espacio en SharePoint, una carpeta en SharePoint donde yo puedo poner documentos que los miembros del grupo pueden ver, editar, leer, modificar, crear subcarpetas, etc. En esa librería de SharePoint existen 3 niveles de permisos. Esos niveles de permisos los vamos a ver ahorita cuando estemos hablando de los sitios de SharePoint. Son el de propietario, son el miembro y son el visitante. ¿Listo? Tiene sitio de equipo de SharePoint. Entonces aquí también amerita abrir el SharePoint, que es este de acá. Y esto es un sitio básico de SharePoint. Voy a cerrar aquí en esta. Y en un sitio básico de SharePoint yo puedo elegir dos cosas. Un sitio de comunicaciones que funciona como una página web o una cartelera tipo intranet, en donde yo le puedo delegar a una área, una persona o un grupo de trabajo ese espacio para que ellos estén comunicando ahí constantemente los cambios. Me doy cuenta que es la cartelera que se pone en los pasillos, en los salones de las cafeterías, etcétera, para que la gente siempre se entere. Pero aquí está digital. Entonces permite montar fotos, videos, compartir archivos, colocar cosas, textos, noticias, etcétera. Y está el sitio de grupo. Entonces aquí voy a crear uno de prueba. Siempre se me habla de R mayúscula. Y le voy a decir que este es privado, no me importa el resto, lo trato de bajar así siguiente. Aquí sí le voy a decir que es en español. Aquí estoy creando un sitio de SharePoint. Y este sitio de SharePoint lo voy a dejar así para que yo sea el único propietario y miembro por el momento, porque aquí tampoco tengo más usuarios. Y lo que se ve es esto. Listo. Aquí lo voy a decir que quizás más tarde. Aquí yo puedo agregar más elementos que son listas, bibliotecas, etcétera. Las personas que hagan parte de este grupo, mira que aquí me lo determina como grupo privado. Yo soy el único miembro. Pueden ver este contenido que yo tengo en el sitio que se llama prueba. Entonces yo aquí puedo agregar más elementos, una página web, puedo agregar un artículo, puedo agregar una nota. Aquí me dice agregar noticias, entonces me lleva a un constructor tipo WordPress, a un constructor tipo, no sé, de bloques, donde es lo que tú ves, es lo que queda. El what you see is what you get. Entonces en esto yo puedo construir contenido tipo web. ¿Listo? Muy fácil. Y adicional a eso tengo la carpeta de documentos. Entonces en la carpeta de documentos es donde yo puedo agregar archivos, carpetas, etc. SharePoint es mucho más poderoso que simplemente carpetas, que solamente archivos. Yo puedo agregar metadatos, puedo asociar listas, puedo asociar formularios, puedo asociar aplicaciones, una cantidad de cosas, pero digamos que el 90% de los usuarios de Microsoft 365 lo utiliza como carpeta de archivos. Listo. Deberías llevarlos un poquitico más allá. Entonces le va a crear una librería en SharePoint, el sitio de SharePoint, y tiene la posibilidad de trabajar con Planner. Planner es una aplicación que desarrolló Microsoft
en la que me permite asignarle tareas o proyectos a un grupo de trabajo o a personas y hacer trazabilidad de tareas y actividades. Esa sí es un poquitico más larga, no la voy a mostrar. La idea es que si están interesados, después podemos hacer una charla del tema y pues la pueden recomendar. Listo. Libro de OneNote compartido. ¿Quién ha trabajado aquí con OneNote? ¿Quién es bueno en OneNote? OneNote es una herramienta súper poderosa para recaudar, recoger información y organizar información. Entonces, si yo tengo una librería de SharePoint para un proyecto, puedo trabajar con OneNote para organizar la investigación que estoy haciendo, las tareas que estoy haciendo, las responsabilidades que estoy delegando, las notas sobre los hallazgos, los cambios que se están realizando, etcétera, todo en un solo archivo. Y en este caso sería un archivo que está en la nube, administrada por OneNote, y hospedado en SharePoint. Preguntas de este es el grupo por defecto. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces cuando vamos a crear un grupo de Microsoft 365 es: ¿los usuarios necesitan todo esto? ¿O solamente necesitan el buzón compartido? ¿O solamente necesitan enviar y recibir mensajes de correo electrónico desde las partes o de los terceros externos? Porque entonces, si yo estoy creando un grupo de Microsoft 365 para una función básica, lo que estoy haciendo es complicándole la vida a los usuarios. Yo puedo ir migrando en recursos. Yo puedo arrancar con el siguiente grupo que les voy a mostrar, que es una lista de distribución, que es el más básico, y desde ahí traerlo hacia una lista de Microsoft 365. Un grupo de distribución puede ser dinámico o de distribución básica en correo electrónico. Y tiene la característica especial de que este le puede crear el usuario. ¿Por dónde lo crea? En Outlook, ya sea la aplicación de escritorio o en Outlook la aplicación web, él tiene la opción aquí de grupos, de crear grupos nuevos, y este grupo nuevo es un grupo de distribución. Este grupo que él va a crear aquí es un grupo de distribución que va a estar visible para toda la organización. Esto se puede limitar por políticas en Microsoft 365, pero por defecto viene activo. Entonces, la persona que crea este grupo se convierte en propietaria del grupo y el resto de la persona se convierte en miembro. Listo. Esos miembros simplemente pueden acceder a los recursos que estén compartidos dentro del grupo, o en este caso, pues los correos electrónicos que están compartidos al grupo de distribución. Pero por ser un grupo que un usuario puede crear, es un grupo al que yo le tengo que prestar atención y le tengo que estar monitoreando. ¿En dónde me doy cuenta dónde están creados esos grupos? ¿O por dónde monitoreo yo esos grupos? Tengo que ir entonces a la consola como tal, a la administración que tengo de 365. Vengo acá al centro y aquí en la administración de grupos voy a cancelar esta creación. Aquí en esta opción tengo la lista de distribución. Entonces los grupos que los usuarios creen se van a ver acá. Y yo aquí puedo ver quién es el propietario, quiénes son los miembros, cuál es la dirección que utilizaron, etcétera. Ahí viene otro punto importante, y es cuando yo estoy creando grupos de distribución o grupos de Microsoft 365, como yo estoy utilizando una dirección de correo electrónico, mire que automáticamente me la creo acá. Yo creé un SharePoint, un espacio en SharePoint, y él me creó aquí el grupo de Microsoft 365, que era lo que les estaba diciendo ahora, que hay grupos que se crean por la gestión de otras actividades o aplicaciones. Él me creó esta. Esta dirección de correo electrónico está reservada. ¿Y está reservada por quién? Por este grupo. Si yo elimino este grupo, porque necesito recuperar esta dirección me va a quedar aquí en grupos eliminados por 30 días. Y ese es el comportamiento básico y normal de Microsoft 365. Entonces, si yo necesito recuperar esta dirección, lo mejor es colocarle un alias y recuperar el correo electrónico cambiando la dirección principal del grupo. O si lo voy a eliminar, entonces también lo tengo que borrar de grupos eliminados, y eso elimina todo el contenido, toda la historia, todo lo que tenga el grupo en ese momento, para poder liberar solamente la dirección. ¿Listo? Aún así, es posible que la dirección quede reservada. Y en ese caso tendrías que hacer una liberación ya a través de PowerShell. ¿Listo? Para poder liberar la dirección.
Entonces, en las listas de distribución pasa lo mismo. Cuando un usuario crea un grupo o una lista de distribución, que lo hace por acá, esta dirección que le está dando acá, este nombre que le está dando acá, aquí puede ser contabilidad, por ejemplo, automáticamente me está creando una dirección de correo electrónico. Voy a descartar este para que me lo escriba bien. Y eso pasa con mucha frecuencia, que uno deja de escribir, entonces el grupo queda mal creado, contabilidad, y aquí me crea esta dirección. Entonces, como esto pasa tanto y como el usuario lo puede hacer por su propia cuenta, puede que yo tenga un grupo que se llame contabilidad, en este caso es @maestrosdeti.com, pero cuando llega un contador o llega una persona de contabilidad, dice, déme a mí la dirección de correo electrónico contabilidad tal cosa, y lo que pasa es que ya está en uso por un grupo. Entonces tengo que considerar eso y lo tengo que administrar y gestionar desde acá. ¿Listo? Entonces, si yo a los usuarios les voy a permitir esto, o lo voy a dejar por defecto para que ellos lo puedan crear, los tengo que educar para que estas direcciones que están usando acá contengan por lo menos la palabra grupo de contabilidad, para que esta dirección, que es contabilidad sola, que es de uso frecuente por el profesional contable, no quede reservada en un grupo, sino que pueda ser utilizada por el individuo. Listo. Si no tengo problema con eso, pues los dejo seguir y ya. Centro de administración y aquí en la distribución, entonces puede ser un grupo público o privado, y aquí por ejemplo en la creación yo puedo definir este grupo. Cuando se está creando, yo puedo definir aquí en la edición si va a ser público o privado, que es lo que les explicaba ahorita. Privado solamente el administrador les autoriza el acceso, y público, cualquiera que lo encuentre se puede vincular. No tiene buzón de correo electrónico compartido. ¿Esto qué quiere decir? Esa dirección de correo electrónico que yo estoy reservando allá no se convierte en un buzón. Es decir, yo no puedo ir a un espacio específico que se llama el grupo de contabilidad a ver qué correos han llegado allá. Esa funciona simplemente como un dispersor. Esa dirección es solamente un dispersor. Es decir, tanto de adentro de la empresa como de afuera de la empresa, si yo activo la opción para que pueda recibir correos externos, le mandan un correo electrónico a la dirección grupo de contabilidad @miempresa.com, ese correo electrónico automáticamente se va a distribuir a todos los miembros y se lo va a entregar en la bandeja de entrada a todos los miembros. Entonces, en ese orden de ideas, si yo tengo 10 personas, el correo electrónico entra una vez, pero se multiplica por 10 veces en cada una de las bandejas. José Salas pregunta, ¿cómo se realiza para que en un buzón genérico estén agregados diferentes usuarios y cuando alguien mande un mail y agregue ese buzón creado, le llegue a todos los usuarios agregados a ese buzón? Creo que te lo voy a responder ahorita más adelante, José. Si no te lo respondo para cuando pasemos la parte de los grupos, me levantas otra vez la mano y te lo explico mejor. Listo. En este caso no hay un buzón, en este caso que es grupos de distribución, es una dirección. Y esa dirección lo que me permite es lo que les digo, una sola dirección pública, pero los correos se multiplican a todas las cuentas en donde están, que estén asociadas al grupo. Listo. Esa cuenta puede tener un alias. Un alias que es, el grupo se llama grupo de contabilidad, pero puede tener una dirección secundaria o alterna que se llame Contabilidad Medellín o Contabilidad Bogotá, porque es el grupo de Contabilidad Bogotá o porque nació en Bogotá y después lo cambiaron al grupo de Contabilidad General para todo el país. Entonces, cualquiera que mande un correo electrónico a grupo de contabilidad o a grupo o a Contabilidad Bogotá va a llegar al mismo grupo de distribución que yo tengo creado ahí, a las mismas personas que hacen parte del grupo. Me pasa siempre. Tengo que volver aquí en donde estoy. Se pueden configurar manualmente o dinámicamente. ¿Esto qué quiere decir? Los grupos de distribución yo los puedo venir a crear acá, tanto por Outlook como usuario, como administrador en la lista de distribución. Pero hay grupos que yo puedo crear desde Exchange, es decir, desde esta administración de Exchange, al que le puedo decir, usted va a crear un grupo de distribución con todas las personas que tengan el dominio @maestrosdeti.com.
En la forma vieja, que es administración, centro de administración antigua Exchange, esto todavía no lo han migrado toda la nueva, hay una opción entonces yo puedo decir, todos los que tengan arroba este dominio hacen parte del grupo. Entonces, si yo creo ese grupo dinámico, todas las personas que tengan el dominio van a ser parte del grupo. Es decir, que yo le mando, si yo creo un grupo dinámico que se llame todos @maestrosdeti.com y agrego todos los que tengan el dominio maestrosdeti.com a ese grupo, van a poder recibir correos cada que se le mande un correo a todos. Listo. Aquí grupos, vamos a ver si ya se ve, porque a veces se demoran en actualizarse. Esta es la administración viejita. Nuevo grupo aquí, miren, aquí está. Hay que venir hasta acá para poderlo crear, por eso no lo estaba encontrando. Entonces, en la administración de Exchange existe la opción de crear la lista de distribución dinámica. Entonces, aquí yo defino quiénes son los miembros. Y mire que los miembros no me deja agregarlos uno a uno, sino que yo digo, todos los usuarios que tengan funciones de Exchange, o todos los tipos de destinatarios diferentes, y ahí se pueden agregar contactos o se pueden agregar personas. Le puedo decir correos con direcciones de correo externas, entonces son grupos externas. Yo puedo marcar todos los chulos o solamente uno. Buzones con recursos o buzones de recursos, esos son salas de reuniones, son herramientas, son vehículos, etcétera, que yo coloco como salas reservables. Contactos de correo electrónico con direcciones de correo electrónico externas o grupos habilitados para correo electrónico, o la última, que entonces es una regla. Entonces en la regla yo aquí tengo toda la opción de escoger un campo específico y decir, venga, si es del departamento de contabilidad, entonces cuando yo creo un usuario tengo que decirle que es del departamento de contabilidad, entonces va a ser parte del grupo que se llama contabilidad grupo. Para que cuando yo le mande a este correo, le mande a todas las personas que están en ese grupo. Listo. Este es de pronto el más complicado de crear, el más complejo o el más alejado pues de las facilidades que tiene Microsoft 365, pero es muy práctico para que me cree grupos solitos, sin tener que estar agregando o quitando personas. ¿Por dónde me fui? Me fui por acá por Exchange. Dentro del administrador de Exchange me fui por acá al centro de administración de Exchange anterior, y por aquí también está la opción de lista de distribución dinámica. Entonces aquí también lo puedo crear en la opción nueva, y si no, en la opción anterior está por acá. Listo. Vuelvo entonces otra vez. Pueden recibir correos externos, es decir, de afuera les pueden escribir, pueden tener moderación. Y cuando tienen moderación quiere decir que yo puedo determinar si los correos que recibe ese grupo se los entrego o no a los miembros. Eso lo hace el administrador. Esa moderación y parte de la respuesta que José, de la pregunta que José estaba haciendo ahorita, se encuentra acá. Cuando yo soy miembro de un grupo que tiene correo electrónico o que tiene buzón de correo electrónico, pero no me llegan los correos electrónicos de esa persona, entonces lo que tengo que hacer es que lo tengo que venir a buscar aquí en la opción de grupos. En esta parte de grupos yo voy a encontrar los grupos a los cuales yo pertenezco, y en ese buzón puedo determinar si ese grupo, aquí no voy a crear un grupo, sino que voy a actualizar a ver si me los trae. Mientras tanto, Edwin, no encuentro el centro de administración de Exchange. ¿Debe ser porque no tengo permisos? Sí. Si no lo estás viendo es porque no tienes el permiso como tal para la gestión de Exchange en la consola administrativa. Vamos a buscar aquí. Me voy a decir, me uní al grupo y que me lo muestre. Listo. Y aquí en grupos tengo prueba, que es este. Este correo electrónico, mire que me está diciendo el grupo prueba ya está listo. Esto es un buzón, esto es como una entrada, una bandeja de entrada, pero para el grupo. Y yo no lo estoy viendo aquí. Mire que el que me está llegando acá es uno y el que me está llegando acá puede ser otro. Es diferente, son dos correos totalmente diferentes. Todos los cambios que se hagan en el grupo, notificaciones, observaciones, todo, yo lo voy a ver aquí. Entonces tengo que poner una configuración para que este grupo como tal yo lo pueda ver o lo pueda leer en la bandeja de entrada. Entonces me vengo por acá, vengo a grupos, selecciono el grupo y aquí arriba en la configuración del grupo están los tres punticos.
configuración, y aquí está la opción seguir en la bandeja de entrada. Entonces yo lo tengo que marcar acá para que todos los correos electrónicos que lleguen a este grupo también le lleguen a la bandeja de entrada del usuario. Esto hay que hacerlo por cada usuario. También funciona si le dan clic aquí en el título de prueba, les va a abrir este, y el chulito o el switch que tienen que activar es este, seguir en la bandeja de entrada. Este cambio se hace por cada usuario, por cada miembro del grupo que yo tenga creado. Si yo no tengo esto puesto, los correos, los mensajes, todo de las personas que hacen parte de ese grupo lo van a ver es aquí, en este espacio. Hasta que yo active eso, lo van a empezar a ver aquí arriba. Cuando ya ese chulo está activado, entonces ya ahí sí los correos le empiezan a llegar en la bandeja de entrada. ¿Listo? Eso creo que puede ayudarte a resolver la duda que tenías ahí, José. Los mensajes se pueden entregar o no en la bandeja de entrada, que es eso que les acabo de decir. Y la moderación, el administrador siempre va a ver los correos acá. El administrador del grupo siempre va a ver aquí la función de todos los correos electrónicos, y el correo electrónico va a tener aquí una opción de que le diga al administrador si lo aprueba o no lo aprueba para la distribución del grupo. Se ve aquí en la ventana de acción. Cuando yo selecciono este grupo, aquí hay una barra que es la barra de acciones, como esta que dice aquí eliminar, marcar como leído, etcétera, y aquí está la opción de moderar o aceptar o rechazar el mensaje. Hasta que no se acepte, no se entrega. Entonces no se lo entregaría a los miembros en sus bandejas de entrada si lo tienen activado, o en sus grupos si se lo están leyendo por acá por la opción de grupos. Listo. Grupos de seguridad son una herencia del directorio activo. Entonces solamente sirven para permitir, limitar o facilitar el acceso a recursos compartidos. Usualmente es en SharePoint o en el directorio activo. En el directorio activo yo puedo crear grupos de seguridad, puedo crear recursos, puedo crear salas, puedo crear, no sé, impresoras, y yo desde estos grupos de seguridad permito, por ejemplo, que se imprima o no se imprima, o permito que acceda o no acceda a una sala, o permito que acceda o no acceda a un grupo o a una carpeta que esté compartida en SharePoint. Entonces me sirven para facilitar la gestión. Muchos bajo un solo nombre, o sea, muchas personas bajo un solo nombre de grupo, en lugar de hacerlo de forma individual. Entonces yo lo que hago es que creo un grupo con todas las personas de contabilidad, ahí agrego a todas las personas que tienen que ver con contabilidad o con el software contable, y cuando estoy creando la aplicación de software contable, ya sea que le instale en escritorio o que le instale en cloud, determino que solamente el grupo de contabilidad tiene acceso a ejecutarlo o a ver la aplicación contable. Entonces doy un solo permiso que le va a heredar a todos los miembros los permisos correspondientes. No se usan para correo electrónico. Los grupos de seguridad únicamente sirven para permisos, sí o no. No tienen direcciones de correo ni buzón. Tienen direcciones locales de dominio. Es decir, si yo creo contabilidad y mi dominio es maestrosdeti.local en el dominio local, entonces esa dirección se queda reservada en la parte local. Pero en el caso de Microsoft 365, estas direcciones sí quedan reservadas para el correo electrónico, porque para él es toda integralidad. Sin embargo, esa dirección de correo electrónico no recibe correo. Listo, no tiene buzón. El grupo de seguridad con correo electrónico habilitado es diferente. En este caso, se comporta como este, o sea, lo utilizo para dar permisos, para entregar aplicaciones, para bloquear accesos, pero sí le activo el buzón de correo electrónico. Entonces, en ese caso, yo lo puedo hacer por acá. Listo. Un grupo de seguridad, ¿cómo se crea? Vengo aquí a agregar grupo y aquí tengo la opción de seguridad, que es este solo. En este, mire que me está diciendo control acceso a OneDrive y SharePoint, y se puede utilizar solamente o se utiliza para administración de dispositivos móviles o para estas aplicaciones de SharePoint. Y la otra opción es ese mismo de seguridad, pero con la habilidad de correo. Entonces la habilidad de correo es la misma seguridad, pero entonces sí tiene un grupo de distribución. Ojo, no es un buzón. Recuerden que el grupo de distribución es una dirección por la cual entro, que era lo que estaba reflejando acá en esta, una sola dirección que yo utilizo, pero esa dirección tan pronto llega, se distribuye a todas las personas que hacen parte del grupo. Yo no tengo un solo punto en donde consultar esos correos electrónicos, solamente el administrador lo podría ver. Los mensajes se pueden entregar o no en la bandeja de entrada, funciona exactamente igual a como yo lo estoy configurando aquí en el Outlook, o sea, esta opción que tengo acá para leerlo o no.
y se usa para segmentación de grupos de seguridad en grupos de SharePoint o mayores. Yo puedo tener dentro de un grupo de SharePoint muy grande que se llame toda la compañía o gestión humana, pero gestión humana es para todas las ciudades en diferentes zonas del país. Entonces puedo tener un grupo de seguridad con correo habilitado solamente para Cali, otro para Bogotá, otro para Lima, otro para Buenos Aires, etcétera, y simplemente voy gestionando estos grupos con esta seguridad adentro. Y con esa seguridad le estoy restringiendo el nivel de acceso a las carpetas, pero también le estoy habilitando un correo electrónico para que se comuniquen entre ellos. Es de menos uso porque digamos que un grupo de Microsoft 365 o de SharePoint lo hace muy bien, y desde ahí yo puedo gestionar los correos electrónicos. Además, Teams ha sido muy bueno reemplazando ese tipo de comunicaciones. El grupo de SharePoint ya lo vimos ahorita, que entonces lo que hace es que me crea una carpeta, un recurso de SharePoint, que es todo esto que yo hice ahorita, me habilita esos recursos, pero también me crea un grupo de Microsoft 365, es decir, me lo asocia. Ahí manejamos los tres niveles, que son los propietarios, los miembros y los invitados. Los propietarios son quienes crean o administran el recurso, ellos son los que asignan permisos, bloquean, permiten utilizar los recursos, etc. Los miembros solamente pueden editar, modificar o mover, pero no pueden eliminar y no pueden crear en la mayoría de sus casos. Y los invitados son externos que participan en los grupos de SharePoint o en los espacios de SharePoint. El rey de reyes en este caso es Microsoft Teams. Microsoft Teams es un grupo de Microsoft 365 con un nivel adelantado, un nivel superior. Ese nivel superior lo único que me permite es que uno se crean desde Teams directamente, se crean como un grupo y se comportan como un grupo de SharePoint, habilitan estas opciones que son las llamadas, videollamadas, chat, tareas a través de Tasks de Planner y otra cantidad de funciones más adicionales. Y, por ejemplo, ahí lo que les estaba diciendo, y se pueden crear a partir de grupos de Microsoft 365 o de SharePoint. Y ese truco es importante para la administración. ¿Por qué? Porque un usuario pudo haber creado antes una lista de distribución que se llamaba contabilidad. Yo desde ese grupo de contabilidad, que solamente es distribución, puedo crear un grupo de SharePoint o un grupo de Teams. Entonces no tengo que duplicar los espacios, no tengo que duplicar las personas, sino que simplemente le digo, utilice este grupo que ya existe. Y eso se hace en Teams. Cuando estoy creando un equipo, le digo crear un equipo nuevo basado en un grupo existente. Y ahí ya puedo arrancar con la configuración simplemente de la parte de llamadas, de comunicaciones, etcétera, pero no tengo que volver a parametrizar los grupos. Les voy a regalar otro, que este también te puede ayudar mucho en lo que me estabas preguntando ahorita, José, y es un buzón compartido. Un buzón compartido es una dirección de correo electrónico que se crea en Exchange, que se crea en esta administración que hay acá. Y lo estoy agregando aquí como un regalo. ¿Por qué? Porque aparece aquí. Yo vengo aquí a la opción de Teams y Grupos, y mire que aquí en la opción de Teams y Grupos hay uno que se llama buzones compartidos. Listo. Entonces yo aquí creo una sala, creo un buzón con nombre, con dirección de correo electrónico que tiene todas las capacidades de un buzón. Es decir, las 50 gigas, los 400 alias, puede ser parte de grupos, puede agregarse a otras direcciones, puede ser miembro de otras distribuciones, etcétera, pero no consume licencia. Es decir, estos buzones que yo creo aquí son correos electrónicos que yo puedo utilizar para delegarle el acceso a otras personas, o que yo puedo utilizar cuando una persona se va de la compañía y nadie lo va a reemplazar. Entonces ese buzón que me estaba consumiendo una licencia, para liberar esa licencia sin perder los datos del correo electrónico, lo convierto en un buzón compartido y le digo, este buzón queda con permisos de acceso, el gerente, la contadora, la de gestión humana y yo que soy la parte de TI, que lo pueden consultar en cualquier momento. No queda con usuario y contraseña asignado porque eso es una licencia. Entonces la forma de accederlo es a través de Outlook. Cuando yo tengo permiso de lectura de un buzón compartido o de otro buzón de otra persona, yo puedo ir aquí a la bandeja de entrada, aquí a carpetas, y le puedo decir agregar una carpeta compartida, y lo que necesito es la dirección de ese correo electrónico, de ese buzón compartido. Ese buzón compartido lo pueden tener una o múltiples personas. Yo le puedo agregar una o múltiples personas. Caso típico muy práctico:
el correo de info o de mercadeo que se pone en toda la publicidad, en toda la papelería. Yo siempre le doy a las empresas dos opciones. Uno, créelo como una lista de distribución, es decir, una sola lista, una sola dirección, y diga a quién se lo va a entregar, a una secretaria, a una cantidad de personas, etc. Esa lista de distribución no consume licencia, listo. Ninguno de los grupos que he mencionado consume licencia. Cuando lo hago como lista de distribución, entonces no hay un buzón en donde ir a consultar los correos. Simplemente se distribuye en los miembros, ¿cierto? O la opción 2, créelo como un buzón compartido. Y al crearlo como un buzón compartido, todos los correos van a llegar allá. Y lo que se necesita es que las personas vayan y lo consulten y lo vean para poder ver el contenido. José pregunta, si un usuario cesa, ¿puedo agregar su correo como buzón compartido y ese buzón aparecerá en el Outlook del cliente? Sí se puede agregar en el Outlook del cliente, sí se puede convertir en un buzón compartido, y lo que pasa en el cliente de Outlook es que te va a limitar la capacidad del PST, porque te va a sumar el correo electrónico de la cuenta principal más lo que estés consumiendo en la cuenta del buzón compartido. Pero si lo haces por web, como te estaba explicando acá, que vienes aquí a esta parte y le das a agregar la carpeta, aquí esa capacidad no se merma. La capacidad del buzón no se reduce, es decir, tanto el correo principal como el del buzón compartido son de 50 gigas. Pero entonces, cuando lo tienes en el cliente como tal, en la aplicación instalada en el escritorio, ese cliente tiene un limitante en los PSTs que es de 50 gigas. Hay una llave en el registro de Windows que permite ampliarlo a más capacidad, pero entonces, entre más capacidad tenga ese PST, va a ser más complicado de administrar. Aplica para PSTs y OSTs, que son los archivos de actualización en línea de Microsoft Outlook. ¿Listo? Entonces, utilicen los buzones compartidos cuando las personas se van de la empresa, cuando necesiten crear un buzón pero no tengan más licencias, pero sea para consultarlo para varias personas, o cuando la persona se va de licencia por 3 meses o 4 meses y quieren liberar la licencia, etc. Si hay un punto importante acá, y es que estos buzones compartidos son solamente correos. Si yo estoy degradando un usuario que tiene licencia básica con OneDrive, con SharePoint, con Teams, con todo, y lo convierto en un buzón compartido, todo lo que está en OneDrive y en SharePoint de esa persona se queda en OneDrive y SharePoint y no se puede acceder desde acá. Tiene que tener unos permisos o tiene que haberse movido a un SharePoint público, a un SharePoint administrado, ese contenido de OneDrive para poderlo seguir viendo. Si yo restauro, porque yo puedo coger este buzón compartido y luego lo puedo convertir otra vez en un buzón normal, o sea, con licencia para entregárselo a un usuario, esa persona puede heredar el contenido que tenía, tanto el correo electrónico, que es lo que pretendo hacer, pero también al crear otra vez la licencia, él va a jalar otra vez el contenido que tenía antes en OneDrive y que tenía en SharePoint. Entonces esa persona puede ver información que de pronto es confidencial y que no es de su competencia o no va a ser de su competencia en el futuro. Entonces esos son puntos a tener en cuenta en esto. ¿Listo? Puede tener uno o múltiples personas asociadas, se comporta como una cuenta de correo electrónico de Exchange, no consume licencia, esa es la parte más importante, no tiene servicios de OneDrive o SharePoint asociados porque depende de licencia. Me manejo dentro de los márgenes, estamos a 5 minutos de las 12, si de pronto hay alguna inquietud o alguna pregunta respecto a este tema, pues se las agradezco, y si de pronto no alcanzamos a responder acá, me la pueden hacer al correo electrónico y con mucho gusto se la respondo por correo. El buzón compartido se puede programar el tiempo, explícate un poquitico más, Edwin. Realmente no va limitado al tiempo. Si yo tengo el tenant de Microsoft 365 disponible y tengo otras licencias operando, ese buzón compartido puede estar ahí por todo el tiempo que yo quiera. Lo que se puede limitar o lo que se puede agregar son las personas que pueden hacer parte de ese buzón compartido. Y como tiene características de buzón de correo electrónico, el buzón de correo electrónico tiene una característica o unos permisos que dicen quién puede actuar en nombre de y quién puede actuar como. Entonces, si mi buzón tiene por ejemplo, la dirección de notificaciones, pero yo soy Juan, yo puedo mandar un correo electrónico como notificaciones. La persona que recibe el correo electrónico lo recibe como notificaciones@maestrosdeti.com, a pesar de que lo mande yo. Y si actúo en nombre de, el correo electrónico dice: Juan, actuando en nombre de notificaciones, te envía este correo.
no se puede poner el límite, o sea, no lo puedes bloquear como para que solamente funcione por un mes o por 2 meses, no, no se puede. Microsoft lo tiene como un servicio y ese servicio está incluido en Microsoft 365. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro grupo que conozcan y quieran compartir por acá o de que tengamos que hablar? ¿Cómo lo están manejando y cómo lo están administrando ustedes en sus compañías? ¿Conocían todos los grupos que estamos presentando acá? Listo. Entonces, para terminar, les tengo 2 invitaciones, 3 realmente. La primera, si este contenido les está siendo de valor, si les sirve, si les gusta, si lo quieren mejorar, por favor levanten la mano, o si creen que yo debo mejorar algo en la presentación, también levanten la mano y me dicen para poderlo tener en cuenta para las próximas. Y si tal y como está o como lo podamos mejorar es de valor para ustedes, compártaselo a sus compañeros de ustedes. A toda la gente de TI que les pueda llegar esta información, les sirve para la gestión de los clientes, de los usuarios, de las empresas. Esto va a reducir tiempos y pues obviamente nos conocemos entre todos y nos apoyamos entre todos. La segunda invitación es, tenemos ya un canal de YouTube, estas grabaciones las voy a publicar allá. Eventualmente también va a haber otro tipo de información más genérica, pero esa sí iría directamente en YouTube, no la pasaría por charlas y por este tipo de eventos, sino que se publicaría directamente en YouTube. Por lo tanto, entonces síganos en el canal de YouTube. Y tercero, estamos en Instagram. Instagram en este momento es la red social, digamos que del momento, la más conocida, la más concurrida, y por ahí voy a estar publicando tanto los eventos como las publicaciones, como uno que otra cosa o comentario o imagen que pueda ser de interés